En este video vamos a ver el módulo de cálculo que se llama diseño de lateral de riego múltiple, válvula y listado de materiales. Este módulo sirve para hacer el diseño de una parcela de riego, que puede ser riego por goteo, con goteros compensados y no compensados, y con microaspersores, y también para aspersión de baja presión. Este programa permite en lateral de riego, en la pestaña lateral de riego, diseñar el lateral de riego. En la pestaña múltiple, diseñar el múltiple con 1, 2 y 3 diámetros. Acá tenemos en resultados parcela, nos proporciona todas las presiones que tenemos al inicio y final de cada lateral de riego a lo largo del múltiple. En válvula y esquema, pues aquí dimensionamos la válvula para el control del riego dentro de la parcela. Y en listado de materiales, acá nos presenta el listado de materiales para el diseño que hemos realizado. Vamos a describir en este gráfico cómo funciona el programa, ¿no? Siempre a la entrada de una parcela de riego, lote de cultivo válvula, tenemos una válvula de control para el riego, ¿no? La cual puede ser una válvula hidráulica o una válvula manual. Desde la tubería principal, pues hacemos una derivación a través de la válvula, y desde la válvula abastecemos a una tubería que se conoce como múltiple, distribuidora y manifold, ¿no? O tubería porta laterales. A partir de esta tubería se realizan las conexiones de los laterales de riego, sean estos a un solo lado o a ambos lados. Con propósitos de operación y mantenimiento, este programa solo considera la instalación de la válvula al inicio y un lavado al final. Normalmente hidráulicamente se sabe pues que en función de la pendiente, esta válvula se puede ubicar a una determinada distancia, pero eso significa que yo debo poner también un lavado en la parte extrema. Sin embargo, este programa, por ejemplo, en un terreno plano, si yo quiero ponerle un terreno plano, yo lo que hago es instalar la válvula en el centro y diseñar esta parte del manifold por separado, y esta otra parte del manifold por separado. El listado de materiales que me proporciona el programa es todos los listados de materiales desde la conexión de la tubería principal a la válvula, el cabezal de válvula o arco de riego, todos los materiales de la tubería de PVC con el lavado, y todos los materiales que se requiere para instalar el riego por goteo, ¿no? Como los head connectors, y terminamos pues con un terminal. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo funciona este programa que viene dentro del programa de Hydro. Entonces vamos a cargar unos datos, en este caso en información nos pide longitud de lateral de riego, vamos a poner 30 metros, pendiente del terreno 0, vamos a asumir que es un terreno plano, separación de emisores de 20 centímetros, y aquí nos da el programa la opción de escoger un emisor no compensado o autocompensado. Lo vamos a diseñar en este ejemplo para los dos casos. Dentro de la opción no compensado, yo tengo que puedo trabajar en base a la variación del caudal. En este caso, ¿cuánto es la variación del caudal? Es 10%. Que es lo que máximo nosotros podemos tener, ¿no? En este caso es incremento em, internamente lo calcula para una variación del caudal del 10%, si yo quiero calcular en función de la uniformidad de emisión, o si yo quiero dar un valor aleatorio. Entonces aquí me pide uniformidad de emisión 88% y la variación del caudal del 10%, del 20%, del 30%. Cuando yo trabajo con goteros autocompensados, simplemente yo ingreso en la máxima pérdida de carga, que se puede perder desde la válvula hasta el punto final del lateral. Entonces, ¿cómo funciona el programa, no? El programa primero determina la máxima pérdida de carga que yo puedo tener en la válvula. A partir de ahí distribuye en un porcentaje que yo le asigno, puede ser 60-80% de pérdida de carga en el lateral de riego y el restante 20% en el manifold.
de tal manera que la presión máxima dentro de la parcela se considera desde la válvula hasta el lateral más alejado. Por ejemplo, si es un gotero no compensado, vamos a decir que la presión, la máxima pérdida de carga en todas las unidades de 2 metros. Eso significa que para que el diseño cumpla con los estándares, desde la válvula hasta el último gotero se deben perder los 2 metros. Entonces, solo cuando estamos bajo esta condición decimos que nuestro diseño es adecuado. Incremento de caudal se refiere, por ejemplo, cuando yo deseo sobredimensionar un poquito el lateral o la distribuidora. Entonces, normalmente se recomienda un 10% de caudal de cada gotero. Luego ingresamos la presión nominal del emisor. En este caso, cuando se trata de goteros no compensados, es de 10 metros, y los goteros autocompensados pues varían desde 5 hasta 35 metros. En HF lateral, aquí nosotros definimos el porcentaje que nosotros queremos que se realice la pérdida de carga en el lateral de riego. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2 metros de presión en la carga de lateral, entonces yo le voy a decir a este programa que debe perder 1.6 metros en el lateral de riego, y los 0.4 metros de diferencia los va a perder en la tubería portalaterales. Entonces acá yo tengo la opción de escoger el diámetro de lateral 12, 16, 17 y 20 milímetros. En este caso vamos a escoger 12 milímetros. El diámetro interno me viene por default, pero yo puedo cambiarlo sin ningún problema. Lo puedo cambiar a cualquier diámetro. Entonces en este caso ingreso y me dice que es de 10.4 milímetros. Ahora, normalmente para hacer un diseño yo necesito el coeficiente del gotero y el exponente de descarga. Ningún catálogo de riego de ninguna empresa de riego del mundo proporciona esta información, pero sí nos proporciona una curva de descarga. Entonces, a partir de esa curva de descarga, yo simplemente obtengo para caudal Q sub 1 cuál es la presión, y para caudal Q sub 2 cuál es la presión. Y una vez que yo he ingresado los datos, ahora tengo acá en esta parte que es en donde me va a mostrar el gráfico de la presión mínima y máxima en el lateral de riego y la distribución de las presiones a lo largo del lateral. Y en la parte de acá abajo me va a dar todas las características hidráulicas del gotero: coeficiente K, el exponente N, caudal nominal, caudal máximo, caudal mínimo, presión máxima en las unidades de riego, presión mínima en las unidades de riego, y cuál es la relación caudal mínimo dividido para caudal máximo. Luego acá nos proporciona la máxima pérdida de carga en la unidad de riego, la pérdida de carga distribuida en el lateral en el múltiple, la velocidad máxima en el lateral, la pérdida de carga real en el lateral de riego, la presión que yo requiero a la entrada del lateral y la presión al final del lateral, así como la variación del caudal. Acá tenemos una caja de texto en donde me va a dar alguna información sobre el diseño, si cumple o no cumple con los parámetros. Entonces, una vez que hemos ingresado la información, ahora en la parte de acá abajo tenemos 3 botones donde cargar es cargar un ejemplo, calcular y exportar a Excel esta matriz que tenemos acá, ¿no? Entonces calculamos y automáticamente vamos a hacerlo con no compensado. Vamos a calcular. Vamos a pedir que sea para no valor 2 metros y vamos a calcular, ¿no? Entonces aquí la línea roja inferior me dice cuál es la presión mínima. En este caso la presión mínima, que es 9 metros. Entonces esto es simplemente como una guía para que el diseñador sepa cuál es la tolerancia de presiones en el lateral de riego, cuál es la máxima pérdida de carga que yo puedo tener. Y en el punto más alto, la línea alta es la presión mínima más la pérdida de carga de 1.6 que yo debo perder aquí. Entonces estamos hablando de 10.6 metros, es la línea roja. Y vemos que la curva azul es la carga hidráulica o la distribución de las presiones en el lateral de riego. Entonces vemos aquí que para la longitud de 30 metros yo no tengo ningún problema, porque la pérdida de carga real en el lateral es de 0.61. Es decir, todavía puedo alargarme un poco más en el lateral de riego para alcanzar el 1.6. Entonces, a manera didáctica, vamos a subir el lateral de riego a 35 y vamos a calcular.
Entonces no hay ningún problema. Si yo me voy hasta 35 metros, mi pérdida de carga es de 0,92, ¿no? Yo me puedo ir a 40 y estamos ya casi en 1,33 metros. Y si yo voy a 42 metros de longitud, entonces voy a tener que, ya mi pérdida de carga es de 1,52 comparado contra 1,60. Entonces estoy ya en la condición óptima de pérdida de carga en el lateral de riego. Entonces aquí yo estoy perdiendo el 80% de la carga hidráulica en el lateral de riego. Una vez que yo haya realizado este diseño, entonces acá tengo, me dice la pérdida de carga en el lateral es mayor al desnivel del lateral de riego, quiere decir que estamos muy bien. Y la pérdida de carga en el lateral de riego es cuando yo tengo un lateral con pendiente hacia arriba o hacia abajo. El programa me da una guía para poder determinar si la presión es la ideal en el sistema. Luego voy al múltiple. Como ustedes ven al múltiple, yo ya tengo acá unos datos que el momento que yo presiono calcular, automáticamente me pasa alguna información al lado de acá. Entonces, en esta pantalla del múltiple, yo tengo en la parte superior, tengo diámetros, en donde tengo el diámetro externo para la distribuidora en clase 6. Entonces, tengo desde 160 milímetros hasta 32 milímetros y el diámetro interno. Entonces, para ver los diámetros, yo simplemente cargo los diámetros. Si está en un archivo de texto, cargados todos los diámetros, yo los puedo modificar sin ningún problema. Y automáticamente me da un diámetro recomendado mínimo para poder calcular ese caudal, ¿no? Entonces aquí tenemos longitud del múltiple 100 metros, pendiente del terreno 0, separación entre hileras, hemos puesto entre laterales de riego 1 metro, vamos a poner un lateral de riego por cada hilera de cultivo. El incremento del caudal en el manifold es para sobredimensionar un poquito la distribuidora, puesto que tanto la distribuidora como los laterales están sometidos a un proceso muy alto de sedimentación, especialmente por precipitados como es carbonato de calcio, carbonato de magnesio por el tema de la fertirrigación. Y aquí nos proporciona la pérdida de carga en el múltiple máxima que yo puedo tener. Tengo la presión de entrada lateral de riego, el caudal de lateral y la velocidad en el múltiple que yo quiero. Y tengo la presión de entrada. Simplemente yo presiono aquí en presión de entrada y me va a dar la presión que yo le voy a dar a la entrada de la unidad de riego. Y luego escojo a un lado si yo quiero que solo me riegue a un solo lado o dos lados si yo quiero que la parcela me riegue tanto lateral a la derecha como a la izquierda. Entonces en este caso vamos a escoger un diámetro y nos dice 122 y vamos a escoger 110 milímetros. Simplemente presionamos acá y nos bota automáticamente el valor del diámetro interno. Entonces una vez que tenemos acá, igual tenemos el gráfico acá que nos permite determinar la variación de la presión a lo largo del manifold. Y en la parte inferior tenemos una matriz en donde me presenta los diferentes diámetros con longitudes y pérdidas de carga y el caudal que va a tener el múltiple. Entonces en este caso vamos a asumir los datos como están y vamos a poner a un lado, ¿no? Y vamos a calcular. Entonces me dice que el caudal es de 26,22 metros cúbicos por hora, es decir, todos los laterales de riego a un solo lado me van a demandar un caudal de 26,2 metros cúbicos por hora. Y acá me dice que para el diámetro de 104,6 milímetros de diámetro interno, la pérdida acumulada es de 0,24 metros. En este caso yo tengo en el múltiple 0,478 metros para perder y al tener yo 0,24, entonces quiere decir que mi diseño es optimizado y no tengo ningún problema, ¿no? Vamos a volver un poquito acá y le vamos a poner de nuevo que nuestro requerimiento es de 30 metros. Calculamos de nuevo y volvemos acá a hacer el cálculo, ¿no? Entonces, como nosotros vemos, tenemos que para 110 milímetros yo no tengo ningún problema con mi distribuidora, ¿no? Es decir, es la presión a la entrada del lateral y es la presión máxima en el manifold. Entonces, este es el límite inferior de presiones que sería la entrada del manifold, perdón, del último lateral y este es a la entrada de o después de la válvula.
Entonces, entre estas dos líneas yo tengo que manejar mis pérdidas de carga. En este caso, yo puedo ver que con 110 milímetros tengo una muy buena distribución de presiones, pero voy a probar con 90 milímetros. Simplemente presiono sobre 90 y obtengo, ¿no?, el caudal. Entonces, vamos viendo que todavía 90 milímetros tengo 0.346. La máxima pérdida de carga es de 1.4, es decir, no tengo ningún problema. Vamos con 75. Con 75 ya vemos una mejor distribución, pero tenemos que chequear la velocidad del agua. Estamos con 1.30, ¿no? Entonces acá en los resultados tenemos la longitud del manifold desde la válvula, ¿no? Vamos calculando la longitud, el caudal acumulado que tenemos acá desde el inicio de la válvula, cómo se va distribuyendo: presión a la entrada, presión final, presión a la entrada, presión al final, ¿no? Entonces tenemos acá la carga hidráulica disponible a la entrada del lateral y la carga hidráulica disponible al final del lateral. Entonces acá podemos ver que este diámetro ha sido suficiente, pero todavía tengo una opción para seguir perdiendo, ¿no? Bajar un poquito. Entonces voy a trabajar con dos diámetros y voy a escoger la tubería de 75, que fue lo más óptimo. Entonces automáticamente cuando yo escojo dos diámetros ya me da el diámetro superior e inferior continuo para poder calcular, y voy viendo, ¿no? Entonces aquí me da una señal, me dice que yo puedo disminuir los diámetros sin ningún problema, ¿no? Pero vemos que automáticamente la parte inicial me lo toma con el diámetro de 63 milímetros y la parte final con 50 milímetros. Entonces yo, ¿cómo ajusto esta longitud de acá? Es simplemente a través de la variación de la velocidad en el tramo. Entonces yo voy viendo y voy manejando y voy incrementando, ¿no? Entonces yo quiero, por ejemplo, una velocidad de 1 metro por segundo y vamos viendo que yo tengo, ¿no? Pero en realidad ya no me da más presión. Entonces simplemente vamos a trabajar con bueno, 75 y 63 me queda muy bien. Entonces yo voy ajustando un poquito la velocidad hasta 1.5 metros por segundo y voy ajustando, ¿no? Y voy distribuyendo las presiones y vamos a dejar 1.5. Entonces acá nos dice que este primer tramo de 75 milímetros tiene una longitud de 22 metros y me transporta un caudal de 14.63, y el diámetro siguiente es de 63 milímetros y me da 78 metros. Entonces para estas condiciones he llegado a un diseño optimizado donde tengo la distribución de presiones en lateral, la distribución de presiones en el múltiple. Entonces una vez que yo tengo ya este diseño visualmente aceptable, simplemente voy a los resultados de parcela y tengo acá toda la distribución. Tengo la longitud del manifold, el caudal que va sacando, la velocidad en cada tramo del múltiple, la pérdida de carga en el múltiple, la pérdida de carga acumulada, la presión de entrada lateral de riego y al final del lateral de riego. Bien, ahora voy a válvula y esquema. Entonces automáticamente el caudal que está acá de 1876 también ya me lo bota automáticamente a la pestaña de válvula y esquema, ¿no? Entonces acá yo escojo el caudal para 18.76 metros cúbicos. Entonces voy a escoger una válvula hidráulica y voy a escoger 2 pulgadas para que me calcule la pérdida de carga. Entonces si yo instalo una válvula de 2 pulgadas acá, simplemente voy a tener una velocidad de 2.66 metros por segundo y una pérdida de carga en la válvula de 1.59. Normalmente se recomienda que la pérdida de carga en la válvula debe variar entre 2 y 3 metros. Entonces primero de ese parámetro estoy muy bien y la velocidad puede llegar hasta 3 metros por segundo. Entonces una válvula de 2 pulgadas es suficiente para poder controlar el riego dentro de esta parcela. Si yo utilizo 1.5 pulgadas, ya me pierde 3 metros y estoy con una velocidad de 4.15 que es muy alta. Y por seguridad yo me voy a 2 pulgadas y decido dejarla así. Entonces una vez que yo tengo diseñado el lateral de riego, el múltiple y escogido la válvula, entonces ahora ya puedo generar el listado de materiales. Entonces genero el listado de materiales y me da el listado de materiales lateral de riego, el empaque, todas las conexiones, el cabezal de válvula con todos los adaptadores, materiales para instalación, accesorios para unir la válvula con el múltiple y la tubería del múltiple con su lavado al final, ¿no?
Luego, si yo quiero aquí adaptar, por ejemplo, quiero aquí incrementar y un accesorio, simplemente inserto, o luego si quiero borrar, me da la opción de borrar los materiales. Y finalmente, puedo exportar el listado de materiales a Excel, ¿no? En este botoncito del icono de Excel, voy a exportar Excel y automáticamente yo tengo ya mi listado de materiales en Excel, ¿no? Entonces acá yo ya puedo ir de bloque en bloque, ir haciendo mis listados de materiales, adjuntar el costo y tener cuánto me cuesta el lateral de riego. No se incluye los costos porque los costos del equipo de riego varían de un país a otro, pero sin embargo, yo ya que me dé el listado de materiales es muy bueno, ¿no? Entonces me da el conector, la unión, terminal, la manguera para la salida, la manguera con goteros, la longitud, la válvula, los adaptadores, es decir, me da todo el material de tal manera que yo voy sumando los materiales con costos y a la final puedo tener el presupuesto de mi proyecto. Entonces, de esta es el módulo de diseño lateral de riego, ¿no? Y yo puedo variar, puedo jugar sin ningún inconveniente y siempre obtener mi listado de materiales. Entonces, este es el módulo en términos generales que viene en el software de Hydro. Espero que este módulo les guste y está disponible en el programa de Hydro. Muchas gracias.